Continuamos en el programa Sin Distancias, un tiempo de radio para la educación y la cultura realizado desde la UNED, la universidad pública más cercana. Dedicamos este espacio a filología, entendiendo como tal el estudio de las lenguas y las literaturas, así como la correspondiente cultura de sus hablantes. En este caso hablamos de lengua española y nos vamos a remontar a sus orígenes, su procedencia del latín vulgar, y descubriremos la conexión del acento fonético y fonológico con la notación musical. Sin Distancias, nuestro programa de filología lo dedicamos hoy a lengua española. Me acompaña en el estudio José Ramón Carriazo. ¿Qué tal, profesor Carriazo? Hola, Miguel, muy bien, gracias. Un saludo y gracias por estar aquí y plantear otra iniciativa, otra idea nueva, una más. El profesor José Ramón Carriazo es profesor en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED. El tema que has planteado se titula Canto litúrgico hispano y gregoriano, vocalismo y acento léxico. Y es para explicar a los estudiantes lo que es el acento léxico del español, del castellano, pero de dónde deriva, ¿no? Algo así. Eso es, sí, vamos a hablar sobre el origen del acento castellano o español en el latín vulgar. Bueno, y para hablar de este tema has cogido, yo creo, una especialista, una invitada que yo creo que nos puede dar mucho juego en el tema que has planteado, que es Pilar Lirio. Pilar, un saludo, gracias por acercarte a los micrófonos de la UNED. Gracias por invitarme, gracias a vosotros. Pilar Lirio es soprano, es profesora vocal, es máster en ciencia vocal por el CSIC. Fonética, fonología y especialidad de ciencia vocal. Por el CSIC, por el CSIC y la UIMP. La Universidad Internacional Menéndez Pelayo, ¿verdad? Y eres también directora ejecutiva de CEO. Quiero que me expliques esto, Pilar. No, de Hispasón. CEO Hispasón. Exacto. Hispasón es un proyecto para investigar las letras que hay detrás de la música vocal. Y abarcamos todo lo que es la música hispana, la música ibérica, todo lo que han sido territorios que en algún momento formaron parte de la península, Portugal, lenguas históricas, etcétera. Entonces, nuestro interés sobre todo es a nivel lingüístico, a nivel literario, filológico, etcétera. Bueno, pues yo creo que están desvelados los fundamentos de este programa, porque si vamos a hablar de acento léxico, yo creo que mejor que se pueda explicar, profesor Carriazo, desde el canto, ¿no? Por eso, claro, has invitado a Pilar Lirio. Claro, es muy importante porque en el acento gráfico, está el origen de la notación musical. Y además el acento fonético y fonológico es uno de los rasgos que distinguen a las lenguas romances entre sí y a las lenguas romances respecto del latín. Por lo tanto, estudiar la historia de la música, la historia del canto, nos ayuda a entender cómo se produce ese paso del latín a las lenguas romances. Vamos a repasar entonces las relaciones que existen entre el acento latino y el desarrollo de la cultura medieval hispana en dos flancos. Por un lado, el origen de las lenguas romances y, por otro lado, el canto litúrgico. Para hablar de este segundo asunto es para lo que hemos invitado hoy aquí a Pilar Lirio. Ambos aspectos están muy relacionados, como apuntaba Miguel, con el asunto de la naturaleza y la posición del acento. No se sabe si el acento latino era musical o de intensidad. Tampoco se sabe exactamente qué relación existió entre el canto y estos dos tipos de acento. El acento primario y el acento secundario que aparece en el paso del latín clásico al latín vulgar. ¿Cuándo dejó de ser fijo el acento latino vulgar? El acento en latín clásico era fijo, iba siempre condicionado por la vocal. Si la vocal era larga o era breve, podía ir acentuada o no ir acentuada. En algún momento esta regla deja de ser efectiva y el acento empieza a ser móvil. Y en las lenguas del sur de la Romania, en el sur de Italia, en el sardo, en el español o en el portugués, el acento es móvil y podemos distinguir palabras tritónicas que tienen significados diferentes. Por ejemplo, cántara, cantara y cantará. Cántara es un sustantivo, es un cántaro grande. Cantara y cantará son formas respectivamente del subjuntivo y del indicativo del verbo cantar. Estas distinciones semánticas, gramaticales, en cuanto a la categoría de las palabras,
se basan en el acento. El acento, por lo tanto, tiene un valor semántico, un valor distinguidor en español que no tenía en latín. En latín no distinguía significados, sino que servía para la lectura en voz alta. Y esa lectura en voz alta es lo que hacen los que cantan. De ahí la relación entre el acento y el canto. Hay distintos tipos de acento, acentos musicales. Las lenguas indogermánicas tienen acentos musicales y el acento del latín arcaico debería ser musical. Y hay acentos de intensidad. El acento del latín clásico, el que estaba vinculado a la longitud de las vocales, era un acento de intensidad, y así lo describen Barrón o Quintiliano, los gramáticos del acento clásico. Las reglas que dan son muy sencillas. No hay palabras agudas en latín clásico, las palabras pueden ser llanas o esdrújulas. Si la penúltima vocal es larga, bien por naturaleza o bien por posición, es decir, si va seguida por dos consonantes, es larga siempre por posición, la palabra es llana, es decir, va acentuada la penúltima sílaba, paroxítona, que decían los clásicos. Si la vocal es breve, breve por naturaleza, y no va seguida de dos consonantes, es decir, no se alarga por posición, la palabra es proparoxítona o esdrújula en latín. En el paso al latín vulgar, el acento se transforma. El acento se transforma porque se pierde la longitud de las vocales. En el latín vulgar deja de distinguirse entre vocales largas y vocales breves, con lo cual la regla que daban los gramáticos clásicos para el posicionamiento del acento deja de ser válida. Además, como saben los alumnos de primero del grado de estudios ingleses y del grado en lengua y literatura españolas a estas alturas ya del curso, además del latín vulgar, tenemos otros tipos o subtipos de latín vulgar, como son el latín eclesiástico, que se caracteriza por tener una gran influencia del griego, y uno de los aspectos en los que se nota esa influencia del griego es en el acento. El griego, que también es una lengua indoeuropea, conserva el acento original de tipo musical, en el que el acento primario consiste en la pronunciación más elevada, más aguda. Por eso se marca con un trazo que indica la elevación. El acento agudo indica la elevación, frente al acento grave, que marca el secundario, que es el descenso. Originalmente era una flechita que indicaba que había que subir un tono, ¿no? Nos lo dirá Pilar, si era un tono, un semitono, yo ahí ya me pierdo, o bien que había que bajar. Además existía un tercer acento, el acento circunflejo, que era la unión de los dos, que indicaba que en esa vocal había que subir y después bajar. Esa subida y bajada, el melisma, si lo repetimos, da lugar al canto melismático frente al canto silábico, que se basa en un acento de intensidad. Luego Pilar nos lo explicará por extenso. Bien, el latín hispánico, que se hablaba en la península en los últimos decenios del Imperio Romano y en la época de los visigodos, cuando todavía se hablaba latín, ya no distinguía las vocales largas de las breves y tenía una gran influencia del latín eclesiástico. Y a través del latín eclesiástico del griego, debido a la traducción de los 70 de la Biblia del hebreo al latín, al griego, perdón, primero, y después del griego al latín por San Jerónimo. Dentro de estas influencias había también esos acentos y esas anotaciones que se aplicaban al latín como si fueran del griego. Y luego al final veremos cómo nos lo explica San Isidoro. Por lo tanto, el latín del final del Imperio Romano estaba condicionado por el apartamiento geográfico de la península ibérica respecto al centro de Roma y por la influencia germánica de los visigodos. El latín de los visigodos, que ya cuando llegan a la península están latinizados, es un latín muy vulgar, propio de mercenarios, que era su función en el imperio desde el siglo II. No distinguían las largas y las breves, y en esta no distinción de los visigodos, algunos autores, Menéndez Pidal, Rafael Lapesa, han querido ver
el origen de la diptongación. En lugar de breves tónicas, lo que se empieza a hacer es diptongos. Entonces, en un verbo como poder, de potere, tenemos yo puedo, tú puedes, él puede, pero nosotros podemos, vosotros podéis. Esa aparente irregularidad entre pue y po se debe a que el acento cambia de lugar. Esa o es breve y esa o diptonga. Esa diptongación puede estar relacionada con una lectura o con la musicalidad del acento. Al tratar de reproducir el circunflejo, al tratar de pronunciar una vocal con dos tonos diferentes, al final lo que acaban pronunciando los hispanos son una semiconsonante, u, y una vocal, ue. Entonces, en lugar de hacer un o, lo que hacen es un ue. Por eso el canto y el acento está muy relacionado con la diptongación. Y a su vez, gracias a los gramáticos visigodos, sabemos muchas cosas sobre el canto hispano, ¿no? Y de eso ya nos hablará Pilar, que nos va a hacer una introducción al respecto. Pues desde el punto de vista musical, el rito hispano también ha sido llamado rito visigodo o rito mozárabe, términos que no son demasiado correctos, puesto que desde el siglo I tenemos a San Pablo, que en su carta, en su epístola a los romanos, nos dice que quería visitar Hispania para evangelizarla, etcétera. Con lo cual ya sabemos que existen colonias de judíos o de judíos cristianos en Hispania. Y en ese momento se sospecha, todo son sospechas, porque realmente fuentes documentales no existen, pero se sospecha que evidentemente la religión cristiana estaba en ese momento muy unida a la judía, y tanto litúrgicamente como musicalmente, evidentemente. Yo hablo desde el punto de vista musical, puesto que de lingüístico no tengo tanto conocimiento ni tanto. Por eso me acerqué al doctor Carriazo a ver si hacíamos luz de todo esto. Entonces, evidentemente, desde un punto de vista musical, el rito y la música que conllevaba ese rito tenían que ser uno, sin más remedio, pero carecemos de fuentes, no sabemos, ni siquiera fuentes escritas, no sabemos nada de esa época. Con lo cual, si teníamos ya colonias en Hispania y ya tenían sus ritos, quiere decir que el rito hispano debería haber empezado más o menos por esa fecha, por esa época, alrededor, no te digo siglo I, pero quizás siglo II. Lo que ocurre que luego, pues con el devenir de la historia, con todos los sucesos que acontecieron, por ejemplo, pues en el siglo IV, todo el fin del Edicto de Milán, el fin de las persecuciones, el concilio de Elvira, en donde se reflejaba que existían varias comunidades religiosas en Hispania. Estaba la judía, estaba la cristiana, y luego estaban los herejes y los paganos, y en ese concilio se fijan las relaciones que deberían existir entre todas las comunidades. Ya vemos que hay una divergencia, estamos hablando del siglo IV, hay una divergencia entre estas comunidades religiosas, con lo cual ya hay diferencia, y debemos sospechar que entonces debe haber diferencia en cuanto a música. Con lo cual el rito hispano sí sería más correcto llamarlo hispano, pero no. Yo entiendo que las fuentes que tenemos pues empiezan en la época visigoda, pero no quiere decir que el rito fuera visigodo, sino que ya existía previamente. La duda que me surgió precisamente fue pues con todo el tema del latín eclesiástico. En el Liber Usualis, en los años 60, el Vaticano recomendaba cantar todo el repertorio eclesiástico a la italiana, por así decirlo. Ese es el latín que estamos nosotros ahora mismo manejando, pero ha habido musicólogos que han abogado por el tema de vamos a intentar recuperar la pronunciación original para ver cómo realmente sonaba. Entonces, claro, si tenemos un rito hispánico y tenemos una pronunciación original, ¿cómo funcionaba eso? Entonces ahí fue cuando nos empezaron a surgir todas las dudas que luego hemos ido hablando, y todo este proyecto de determinar, ¿no? el origen. Y luego también tenemos pues el tema que hablabas antes de los neumas, ¿no? Es el cómo los gramáticos reflejaban el acento agudo y el acento grave. Y claro, cuando un músico lo ve, dice, pues esos son neumas.
Los neumas eran realmente unos simbolitos, unas escrituras. Y los neumas estaban escritos encima de los versos. Los versos estaban escritos pues, en la caligrafía que correspondiera en aquella época. Como no soy el lingüista, tampoco voy a aventurarme, pero encima estaban escritos los neumas. Y los neumas eran simbolitos. El problema que tenemos también con todo esto es que no tenemos forma de saber, lo único que podemos hacer son aproximaciones, cómo era realmente la entonación. Eso también es un problema, puesto que estamos hablando de acentos de intensidad, de acentos musicales. Solo sabemos si iba para arriba, iba para abajo, me decías antes, subía un tono, un semitono. Realmente hasta que no se unificó toda la música eclesiástica y ya empezaron a manejarse unas líneas, un tetragrama, ahora tenemos el pentagrama, entonces era un tetragrama, 4 líneas para indicar de alguna manera un poquito que esta era un poquito más alta que la otra. Hasta entonces no sabemos realmente, solo sabemos que eran melodías que iban para arriba, que iban para abajo, están indicadas por los neumas, pero son reconstrucciones y son aproximaciones. Sí que es cierto que tenemos como fuente más directa los ritos visigodos o hispánicos que todavía se celebran en catedrales como la de Toledo, la de Salamanca en ciertos momentos, que se puede visitar. Mozárabe, ¿no? Hay una sí, capilla exactamente. Es que realmente días, mozárabe se llama rito mozárabe, pero claro, mozárabe es cuando ya vienen los árabes, incluso posterior. Claro. Por eso yo defiendo más bien el término de rito hispánico, más que visigodo mozárabe, pero bueno, se barajan todos los términos. Lo que pasa que sí que es cierto eso, si nosotros nos ceñimos a los neumas que existían en las fuentes que encontramos en la época visigoda, pues a lo mejor podemos decir rito visigodo. Si nos ceñimos a lo que podemos encontrar ya posterior, podemos hablar de mozárabe, pero realmente el rito se fue desarrollando a lo largo del tiempo, pero se considera que se consolida el rito como tal pues cuando ya están aquí los pueblos germánicos y cuando Recaredo se convierte al cristianismo, es ya como la luz verde a toda la comunidad cristiana y realmente es cuando empieza a florecer, digamos. O sea, ya no está, no prohibido, porque mientras pagaras impuestos podías practicar la religión que quisieras, básicamente. Pero bueno, no estaba tan mal vista, estaba permitido, era la religión oficial del Estado y entonces ya se permitían. Pero sobre todo es eso, es importante el que creo que tiene que haber un punto en conexión entre la lingüística y la música, puesto que la música tampoco puede dar solución a cómo sonaba, porque los neumas no tienen altura interválica, no tienen altura tonal. Se supone que los neumas son sencillamente indicaciones a un cantor que ya conocía la melodía para que no se despistara, o a un pueblo que conocía la melodía para que no se despistara. Pero realmente no te dicen, los neumas no te dicen medio tono más arriba, medio tono más abajo, porque lo único que se ha encontrado en algunos casos es una línea donde los neumas están colocados por encima o por abajo, pero ni siquiera eso se considera intervalo, sino que era una línea un poco pues como los niños cuando empiezan a escribir, que les pones la línea para que no se despisten. Para no salirse del renglón. Pues algo así. Entonces todavía está en proceso y yo creo que puede ser beber de todo lo que es la filología, a nosotros nos puede venir muy bien para conocer todo esto. No sé si es posible, Pilar, escuchar algún ejemplo, puesto que estábamos hablando de canto, de lo que estabas comentando. Sí, por supuesto, hemos traído un ejemplo de canto hispano que vamos a pasar a escuchar para que la gente pueda comprobar la melodía. Siempre va a ser una reconstrucción, pero así la gente puede hacerse una idea de cómo sonaba este rito hispano. Vamos a escucharlo, es un Gloria del Antifonario de León y cantada por los monjes de Silos.
Si se han incorporado tarde, les recuerdo que estamos en un programa de filología, que estamos hablando de vocalismo y acento léxico, canto litúrgico hispano y gregoriano. Profesor José Ramón Carriazo, hay mucha más materia Sí, por delante. El ejemplo que hemos escuchado de canto hispano, como decía Pilar, es una reconstrucción, nos viene muy bien para explicar a nuestros estudiantes y a los oyentes en general cómo la lingüística, igual que la musicología y el canto, trabaja con reconstrucciones. Nosotros no sabemos cómo hablaban los visigodos, sabemos que hablaban latín, pero no hay grabaciones, como ocurre en la música, y la escritura, como saben los estudiantes y como sabe la mayoría de los oyentes, es otro código, es otro discurso. La escritura no es exactamente una reproducción de lo oral. Tiene unas reglas especiales y tiene unos fines específicos que son diferentes a los de la lengua oral. La oralidad en lo antiguo nos es desconocida. Eso sí, desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, cuando nace la lingüística histórica, se pone en funcionamiento el método comparativo. A partir de la comparación entre distintas lenguas se puede deducir el tronco común, el origen común que estas lenguas tienen. Así nace en Alemania en el siglo XIX la lingüística románica, que estudian hoy los estudiantes de la UNED. La lingüística románica se basa en la comparación entre las distintas lenguas y dialectos románicos, que nos permite reconstruir la pronunciación del latín vulgar, que tiene una relación muy directa con algunos textos literarios, sobre todo del Bajo Imperio y de la Alta Edad Media, finales del Imperio Romano, la época de los visigodos, pero que no está grabada. ¿Cómo conocemos nosotros cómo hablaban los visigodos? Y quizá cómo cantasen, ¿no?, en esos ritos de los que nos hablaba Pilar. Pues gracias a documentos de desecho. Por ejemplo, recientemente se han descubierto las pizarras visigóticas en Toledo, en un escorial, un montón de pizarras que contenían escritura del latín. O, ¿cómo sabemos cómo hablaban los pompeyanos días antes de que fuese la erupción del Vesubio? Pues gracias a los grafitis, ¿no? Nosotros sabemos que en las puertas de las casas escribían cabe canem, ¿no?, cuidado con el perro. Y sabemos que se utilizaba todavía el acusativo con la M en la época de Pompeya, pero ya no se escribía esa M del acusativo en las pizarras visigóticas. Esa M había desaparecido en los 400 años que median entre unos textos de desecho, como son los grafitis, y otros, como son las pizarras, que eran escrituras de mercaderes de mercado, que cuando se acababa el mercado se tiraban en un montón, y ese montón allí ha quedado en Toledo hasta que se ha descubierto. Las fuentes literarias nos ayudan. Hay textos que están muy próximos a lo oral, textos que se ha considerado escritos por personas legas, personas que no tenían una formación clásica, culta, personas que eran capaces de leer la Biblia, pero que no leían a Cicerón, ni leían a Quintiliano, ni leían a Varrón. Por ejemplo, la monja Egeria, una religiosa que fue en peregrinación a Tierra Santa y escribió sus experiencias, ¿no? Se fue desde el Bierzo, desde Ponferrada hasta Jerusalén, y cuenta el viaje, y ahí tenemos algunos rasgos, y sabemos que ella escribía auricla en lugar de aurícula, y de ese auricla pues sabemos que es el origen de nuestro oreja, frente a aurícula, que es el nombre del auricular ese que llevas puesto, Miguel, pues es un cultismo de aurícula. El término culto, ¿no? Sí, frente a la orejera, que es la que nos ponemos para quitarnos el frío, ¿no? Que sería el vulgar. Un autor muy importante, aunque sí que es culto, es San Isidoro de Sevilla. Y San Isidoro de Sevilla, en sus etimologías, en el libro primero, en el parágrafo 18, nos habla de los acentos. Y es el que nos dice que hay 3 tipos de acentos: el agudo, el grave y el circunflejo, a los que hacía yo referencia. Y
nos menciona un cuarto tipo de acento o un uso del acento, que es el acento diacrítico, que es el que se utiliza, todavía hoy utilizamos y decimos mi cuando es pronombre lleva acento, pero mi cuando, se lo recuerdo a mis estudiantes, mi cuando es determinante, posesivo, no lleva acento, ¿no? Este diacrítico ya lo menciona Isidoro de Sevilla y habla de los versos de Virgilio para distinguir dónde empiezan y acaban las palabras, ¿no? Y trae un ejemplo muy gracioso que, si me permitís, voy a leer, ¿no? Viridique in litore conspicitur sus, que quiere decir, en la verde ribera se ve una cerda, pero que, si no estuviera acentuado ese sus, podría ser viridique in litore conspicit ursus, que querría decir, en la verde ribera un oso mira. Entonces, para no confundir a la cerda con el oso, recomienda Isidoro ponerle un acento para indicar que hablamos de la cerda. Bien, pues el parágrafo 19, el que va a continuación, habla de las escrituras de los acentos. Y ahí es donde escribe esos signos que son algo así como una nota musical, porque tienen una parte redondita y en lugar de tener el ástil, no se llama ástil recto, se llamaría en Cali. La plica. La plica es curva. Ajá. Si la curvatura es hacia arriba, indica subida. Si es hacia abajo, indica bajada. Ajá. Como nos ha dicho Pilar, cuánto subía o cuánto bajaba, no lo sabemos. Pero son indicaciones para los que cantan, ¿no? ¿No es así, Pilar? Claro, exactamente. Ten en cuenta que una persona que canta puede a lo mejor tener como 2 octavas. Entonces, ¿cuánto sube a cuánto baja? No lo sabemos. En cuanto a las fuentes, las nuestras, las primeras evidentemente son también de San Isidoro, o sea, no las referencias de las etimologías o de los oficios. No tenemos muchas más fuentes. Las fuentes realmente empiezan pues por el 900, alrededor del siglo X o por ahí, que hay pequeños billetitos con algunas anotaciones, lo que decía antes, un verso con una anotación neumática, pero realmente fue el gregoriano el que, con la unificación, empezó un poco de manera de decir, bueno, pues vamos a ponerlo todo por orden. Es decir, tenemos cuatro alturas y entonces la máxima altura pues es una nota muy, muy elevada. La mínima altura por debajo es una nota muy, muy grave. La gente empezó a saber o pudo empezar a compartir ese conocimiento musical, se unificó toda la música. Fue un poco traumático para nosotros. Tenemos alguna anécdota, como que había luchas de justas, torneos de estos, ¿no? Para ver qué libro era el bueno, si el del gregoriano o el del rito hispánico, se tiraba al fuego y si salía vencedor, el que no se quemaba era el bueno, cosas así, o sea, muy de la época, ¿no? Y al final salió el gregoriano ya, más que nada por imposición de los papas. Y entonces eso ayudó a unificar todo lo que es la música, a compartir las melodías, a compartir, y dio lugar a un florecimiento musical que luego originó en polifonía, etcétera, etcétera. ¿Y es prácticamente el que ha llegado hasta ahora, o el que consideramos ahora como canto gregoriano? Claro, Pilar. Exactamente. Es decir, el rito hispánico se ha quedado ahí. Ha habido muchos proyectos de recuperación. No estoy hablando proyectos ahora, proyectos de cuando el cardenal Cisneros, o sea, muy antiguos, de preservación y de recuperación de ese rito. Se han conservado alrededor de 45 libros, creo recordar, estoy hablando un poco como de memoria, pero realmente el gregoriano fue el que lo unificó. Había rito bembetano, rito galicano, rito ambrosiano, que es quizás el que más le suena a la gente. Había muchas clases de ritos según por la zona. Y eso tenía que estar unido indiscutiblemente al idioma, es decir, la musicalidad, aunque todas se parecen, pero tienen sus propias características. La musicalidad tenía que estar unida al idioma, a la variedad que se hablaba en cada zona, como él antes nos hablaba. No nos habrás traído por casualidad un ejemplo de canto Hombre, gregoriano. ¿lo dudas? Por supuesto. Yo aventuro que sí. Pues a lo mejor escuchando... Bienaventurado. Ahora vamos a pasar a escuchar lo mismo que antes, es decir, el Gloria. Lo de antes era un Gloria, ahora vamos a escuchar también un Gloria, pero en versión gregoriana. Está cantado por los monjes de Silos. Gloria in excelsis et in terra pars omnibus bone voluntatis laudamus te benedicimus te adoramus te glorificamus te gratias a
magnam gloriam tuum, Domine Deo Rei Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christi, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipet deprecationem nostra, qui sedes ad exteram panis, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Bueno, una magnífica interpretación. Además es que se sigue considerando, yo creo, como uno de los del culmen, ¿no?, del canto gregoriano. Sí, los monjes de... Se sigue representando, se siguen oficiando en gregoriano todavía hoy día y la gente le gusta mucho, se interesa mucho. Son tipos de... Es una música completamente diferente, es, como él decía antes, melismática. Nosotros estamos más acostumbrados, veníamos hablando del gospel, de todo este tipo de música que es muy melismática, y nosotros, no sé, quizás también habría que investigar si por el idioma... El flamenco es muy melismático. Sí, pero estamos como muy acostumbrados a la música más bien silábica, más que melismática. Melismática como que algunas veces nos pierde un poco. Muy bien, pues con este excelente ejemplo tenemos que dar por terminado el programa. Se nos ha quedado corto para todo lo que queríamos decir, ¿verdad? Pero bueno, yo os emplazo a que si en otra ocasión tenéis a bien, aquí está el estudio de la UNED. Estupendo. Pues Pilar le veo sonriente, relajada, eso es señal de que le ha gustado esta experiencia. Yo creo que volverá, sí, Pilar, seguro. Pues José Ramón Carriazo, que es doctor, profesor en la Facultad de Filología en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General, y Pilar Lirio, que es soprano, profesora vocal, directora ejecutiva de Hispasón. Ahora sí, ya me lo he aprendido. Muchísimas gracias de verdad por acceder a esta cita, ha sido un placer y lo dicho, los micrófonos siguen abiertos. Muchas gracias a vosotros, yo encantada. Pues hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.